Realmente tenía dificultades para pensar en el versículo clave. Siempre me gusta dar un versículo clave para cada texto, para el día que ustedes lo estudien. Pero ciertamente este es un texto complejo porque tiene muchísimas enseñanzas. Tiene muchísimas enseñanzas. Es decir, si yo tuviera un solo clavo y tendría que clavarlo en la pared, ¿cuál sería? Pienso que hay dos versículos muy importantes, pero realmente preferí priorizar más que lo que David dijo, prefiero priorizar lo que David hizo. Y eso me ayudó a pensar en cuál sería mi versículo clave. Y pienso que otro aspecto para pensar en el versículo clave es que esto es la actitud que tuvo. Él consultó a Jehová. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Cuál es el otro versículo que pudiéramos haber utilizado como versículo clave para el entendimiento de nuestro texto de hoy? Es lo que él dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Peresim. Pero realmente pienso que esto que él dice, realmente, digamos, es una muestra más de que él entendía cómo son las cosas del Señor. Entonces, prefiero centrarme en este versículo 19. Entonces, David consultó a Jehová. Esta creo que es la clave de todo este versículo, es David consultó a Jehová. Aparece 2 veces esta frase: David consultó a Jehová. Es una lección básica el texto de hoy, pero poderosísima, de cómo se ve la dependencia de Dios. Este texto nos enseña de una manera muy gráfica algo que el apóstol Pedro dijo. El apóstol Pedro dijo: por tanto, Primera de Pedro 1:13, Primera de Pedro, necesito que presten mucha atención, Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, dice el apóstol Pedro. Esta gracia inmerecida por la cual esperamos, en la cual nos apoyamos, esperando que Cristo por segunda vez, ¿no será suficiente para que esperemos completamente en Dios, en absoluta sobriedad de mente y corazón, por alguna situación mucho menos gloriosa que esa? La persona que me dice: yo soy un cristiano, vos sos un cristiano y estás esperando en la segunda venida del Señor Jesucristo. Sí, yo estoy esperando que el Señor Jesucristo venga. ¿Estás esperando en Cristo? Sí, estoy esperando en Cristo. ¿Estás esperando algo tan glorioso? Una cosa absolutamente irrepetible, una cosa que no se va a ver nunca más en la historia, que va a cambiar la historia para siempre como se conoció. ¿Tenés fe para esperar una cosa tan grande y no tenés fe para esperar en cosas más pequeñas? ¿Te apoyás en la gracia del Señor Jesucristo? ¿Qué esperas que pase cuando vuelva Cristo por segunda vez? ¿Crees que vas a ser corrido a la derecha con las ovejas del Señor, benditos de mi Padre? ¿O crees que vas a ser de los que van a ser corridos a la izquierda, maldito? Y el cristiano, ¿qué dice? No, yo creo que voy a ser corrido a la derecha con los benditos de mi Padre. ¿Estás esperando la gracia? O sea, ¿y cuál es tu certeza de que vas a ser? Que yo confío en que Cristo ha muerto por mis pecados. ¿Estás esperando la gracia del Señor Jesucristo? Sí, estoy esperando la gracia del Señor Jesucristo. ¿Vos sabés, te das una idea de lo grande que es lo que estás diciendo? Estás esperando algo muy grande, ¿eh? Te estás jugando mucho. Si tu esperanza está equivocada, es mucho lo que podés llegar a perder. Es muchísimo. Si estás equivocado, te vas a arrepentir por toda la eternidad si estás equivocado. Va a ser el más grave error que hayas cometido nunca. O sea que tiene que ser muy grande la esperanza que tenés que tener para soportar una cosa así. Tiene que haber una medida muy grande de gracia en tu cabeza para esperar que ese día a vos no te toque estar del lado equivocado.
Y si tenés esa fe tan grande, te apoyás tan fuertemente en la gracia del Señor Jesucristo, ¿no te apoyás para cosas más pequeñas? ¿Te desesperás por cosas muchísimo más pequeñas, muchísimo menos graves, muchísimo menos trascendentales? El apóstol Pedro le dice a personas como ustedes: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prepará tu manera de pensar, sé sobrio. ¿Saben qué significa eso? Pensar de una manera bíblica, correcta. Hay mucha gente que está esperando que en el día del juicio no les pase nada, pero por cosas mucho menos pequeñas están totalmente desesperados. No son sobrios. No tienen el entendimiento preparado. ¿Por qué pasa? Porque en realidad no tienen ni una cosa ni la otra. No solo no sabemos qué hacer ahora, tampoco nos preocupa lo que va a pasar el día de mañana. Pero ese día va a venir, ¿eh? Ese día va a venir y va a venir como ladrón en la noche, en el momento que menos te lo esperes. Si te estás descuidando de ese evento, te estás descuidando de una cosa muy importante. Estás dejando de lado algo muy importante. ¿Tengo fe para creer que Cristo regresará por segunda vez o se manifestará en gloria, cual no hubo hasta el mundo algo así? Que todo el mundo va a ser terriblemente juzgado delante de Cristo de una manera implacable. Vamos a ver una lluvia de ángeles que se van a desplegar por toda la tierra y todas las naciones dice que se van a lamentar. Los musulmanes, los judíos, todos los incrédulos van a mirar los hindúes van a mirar una cosa que no van a saber qué hacer. Imagínense, ¿no? Una situación increíble, una situación inimaginable. Van a ver que el cielo se va a replegar como un pergamino y van a venir los ángeles del Señor furiosos. No hay una sola persona en la Biblia que no haya visto un ángel y no se haya asustado. Imaginen ser un impío y ver un ángel que viene hacia las personas que amás. Imagínense, va a ser una escena de terror, la gente no piensa en eso. Ahora, vos tenés fe para esperar ese momento y decir: yo voy a prevalecer por Cristo. Y en las cosas más pequeñas no sos sobrio. Es evidente la falta de sobriedad. Es evidente la falta de cognición. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Tenés fe para lo mucho pero no para lo poco? Si ese es tu caso, tengo que decirte que no tenés fe ni para lo mucho ni para lo poco. Y probablemente lo poco es tan grande para vos en este momento que lo ves como mucho. ¿Por qué pasa esto? Porque no tenés los lomos de tu entendimiento ceñidos. Porque no estás siendo sobrio. Porque estás embriagado. ¿Estás embriagado de qué? De temor, de confusión. ¿Por qué? Por causa de no estar esperando a la gracia del Señor Jesucristo. No te estás apoyando en la gracia del Señor Jesucristo. O bien porque pudiendo no lo haces, sos un cristiano que no lo hace, o no lo podés hacer de ninguna manera porque no sos cristiano. ¿Se entiende? Hay dos tipos de personas que no esperan en el Señor. Los que creen que son cristianos y no lo son, o los cristianos que no tienen el entendimiento ceñido, no lo tienen preparado. El que se ciñe se está preparando para lo que viene. No te has preparado para lo que viene. Este texto nos enseña que no importa que hayamos alcanzado grandes promesas de Dios, tampoco importa que seamos grandes guerreros o que hayamos conquistado la fortaleza jebusea, inconquistable. No cuenta que haya sido reconocido por el pueblo para un lugar de honor. Tampoco que los de afuera te reconozcan o que te nazcan muchos hijos. Con todo eso y mucho más tenés que esperar por completo en la gracia y depender absolutamente de Él. Consultarle a Él a través de los medios de gracia disponibles y obedecerle cuando tengas la respuesta. Una noticia del diario La Nación del 24 de abril del 2024 cuenta: el pasado 7 de abril, el vuelo 3695 de Southwest Airlines vivió una escena de terror. Poco después de despegar, una parte del fuselaje se desprendió y golpeó contra el ala del avión, lo que desató el pánico entre los pasajeros y los tripulantes a bordo. Ahora la aerolínea reveló los registros de audios de la conversación que hubo entre la torre de control y la cabina tras el accidente.
Dijo, nos gustaría un regreso inmediato. Tenemos un pedazo del fuselaje del motor colgando, al parecer, se escucha decir al piloto. El hecho sucedió en un Boeing 737-800 que acabó de salir de Denver, Colorado, según un comunicado de la Federación de Aviación Civil de Estados Unidos, que abrió una investigación sobre el incidente. La tripulación destacó la caída de un capó de motor que impactó contra el flap de una de las alas. El plan original era llevar a 135 pasajeros desde el aeropuerto de Hobby de Houston. Sin embargo, cuando el avión ascendió a 3.140 metros, estaban 3 kilómetros en el aire volando, se escuchó un golpe y algunos pasajeros detectaron y dieron aviso a la tripulación. El piloto dijo, tenemos 135 pasajeros, 6 tripulantes y 2 bebés. Son 143 almas a bordo y ahora mismo tenemos aproximadamente 22.7% de combustible. Esto nos da una estimación aproximada de 5 horas de combustible, analizó el piloto. El conductor aéreo entonces ofreció una pista de aterrizaje alejada de otros aviones, pero luego debieron cambiar debido al viento y la enorme cantidad de combustible que cargaba el vuelo de Southwest Airlines, lo que sumaba mucho peso. Finalmente acordaron liberar una pista, nadie resultó herido y el vuelo 3695 de Southwest regresó al aeropuerto internacional de Denver. Aunque estaba ascendiendo, me adelanté, y fue remolcado del domingo, llegó a Denver a las 8:15 del domingo y fue remolcado hasta la puerta de embarque. ¿Por qué les cuento esta historia? Bueno, pienso que hay un ejemplo aquí que podemos detectar. El avión estaba ascendiendo en un vuelo que parecía normal, pero algo inesperado sucede. Y la reacción rápida y la obediencia a la señal de peligro evitaron un desastre. Es decir, no fue suficiente con tener un piloto experimentado, con su conocimiento del pasado, con todo el entrenamiento que tuvo. Él tuvo que evaluar, tuvo que escuchar la indicación de la señal que le daba un controlador que no estaba ahí y tuvo que cambiar el rumbo 2 veces para evitar matar 140 personas. Y esto se parece mucho a la vida cristiana. Esto se parece muchísimo a la vida cristiana. ¿Sí? Lo peor que puede hacer una persona es desoír el consejo del Señor. Decir, bueno, porque está acá, porque no lo veo, no tengo por qué escucharlo. No, pero ni la gente incrédula hace eso. Ni la gente incrédula se confía tanto, pero la gente se confía mucho. La gente se confía mucho en su propia prudencia y no escucha consejos, no pide consejo del Señor. David tenía todo para la confianza personal. Esto es peligrosísimo. El texto es una especie de guía respecto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nos enseña a considerar las cosas, a consultar al Señor y a obedecer. Eso es lo que este texto enseña. David estaba en una situación sumamente peligrosa porque le venía saliendo todo bien. Él había logrado unificar la nación bajo un liderazgo fuerte. Logra conquistar la fortaleza jebusea. Le nacen muchos hijos. Es reconocido por reyes paganos. Está saliendo todo perfecto. Tiene todo para poner su confianza en sí mismo. Hasta que, de pronto, miren el versículo número 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. ¿Qué hizo David les hizo algo David para que ellos lo vengan a atacar? No, absolutamente no. Él estaba haciendo lo que la voluntad de Dios determinaba. Pero de pronto los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, ven esto, hay que atacarlo, piensan. Este es mi primer punto. Vemos el primer punto de hoy. Desde el versículo 17 al 18 tenemos la oposición enemiga. David no tuvo que hacer nada para que los filisteos lo ataquen. Lo atacaron por quién era y por lo que estaba haciendo. Lo mismo pasa con la vida del cristiano. El cristiano, vos no tenés que hacer nada para ser atacado por Satanás. Satanás es el enemigo de tu alma que te odia y te quiere en el infierno con él. Él ve la misericordia que se dispensa a los hombres y se llena de ira, se llena de rabia.
se llena de furor contra el cristiano, porque ve cómo Dios le da misericordia y piensa mal del cristiano. Va delante del Señor y lo acusa. ¿Sabes por qué te sirve este? Porque vos lo estás bendiciendo. Pero quitale las bendiciones y vas a ver lo que hace. Vas a ver lo que hace. No hay mucha diferencia entre él y yo. No hay mucha diferencia entre él y yo. Eso es lo que Satanás piensa. Todo lo que Satanás ve que un cristiano tiene, lo llena de ira, lo llena de furia. Al mundo le pasa lo mismo. Al mundo le pasa exactamente lo mismo. Y nuestra carne le gusta escuchar a Satanás y le gusta mirar al mundo. Se queda lejos, no avanza, pero los tiene en vista. ¿Sí? Entonces, lo primero que debe saber un cristiano es que por el simple hecho de ser cristiano vas a enfrentar oposición. Bueno, ¿cuánta oposición? Toda la oposición. Toda la oposición posible. Se unieron las 5 ciudades filisteas para ir a atacar a David. Obviamente ellos están haciendo un cálculo político. Ellos dicen, este hombre acaba de unificar, por ellos no ven a Dios obrando detrás del hombre. ¿Se entiende? Dios obra poderosísimamente a través nuestro y en nosotros. En las cosas normales de la providencia de Dios, Él obra en un cristiano. Él obra. Pero el incrédulo no ve eso. Dice, mira cómo le va a este hombre. Mira cómo le va. Está tranquilo el tipo, le pasó de todo. Y está tranquilo. ¿Cómo puede ser? Mira la familia que tiene. ¿Sí? Mira los hijos que tiene. Mira lo que tiene. El incrédulo mira eso. El incrédulo mira eso. Satanás lo instiga, por supuesto. Él no ve que vos sos un pecador débil. Que llega a su casa y ora y le pide al Señor Jesucristo perdón por sus pecados. Que estás confiando completamente en la gracia de Dios. El impío no ve eso. El impío está buscando su propia oportunidad en todo momento. Entonces los impíos, los reyes filisteos ven todo esto que David está haciendo y empiezan a ver que este hombre es un peligro. Hay que pararlo ya, porque si lo dejamos avanzar un poco más, se nos va a venir encima él. Unificó la nación, derrotó a los jebuseos. ¿Quién sigue? Seguimos nosotros, pensaron los filisteos. Se juntaron entre todos y fueron a atacarlo. Eso significa que se juntaron las ciudades de Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat, de donde era Goliat. ¿Dónde estaban los filisteos? Bueno, los filisteos eran un pueblo marítimo que básicamente se asentaba en todo lo que sería la costa occidental de Israel. Los filisteos, ¿se imaginan ustedes el mapa más o menos de Israel en su cabeza? ¿Lo tienen más o menos en su cabeza? Los filisteos estarían por toda la zona costera, dominando lo que sería el comercio marítimo y dominando lo que sería la ruta comercial que va desde Egipto a Siria en el norte. Ellos dominaban esa ruta comercial y también dominaban metían presión a algunas ciudades israelitas. Por ejemplo, ¿a qué ciudades israelitas? Bueno, por ejemplo, Judá, que es donde David estaba en la zona central de Israel, Judá y Benjamín. También tenemos presión por parte de los filisteos en lo que sería la zona de Dan, de Isaacar, lo que sería zona norte de Isaacar y Efraín. Todos ellos estaban de alguna manera sintiendo la presión filistea que venía desde la costa hacia el centro. ¿Sí? Entonces cuando empiezan a ver que este hombre que está en la zona central de lo que sería Israel, unificó la nación, derrota a los jebuseos, empiezan a ver, en cualquier momento se va a venir para la costa. Y se unen entre todos y se van al valle de Refaín para atacarlo. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, al igual que los filisteos, los enemigos de la cruz no ven a Dios detrás de nuestra prosperidad, de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Ellos se burlan, ellos nos subestiman y tienen mucho para subestimarnos porque somos débiles, por supuesto que lo somos. Somos lo vil y despreciado de este mundo. ¿Cómo no nos van a despreciar? Es lo más lógico del mundo, es lo más razonable. Así pasó con el Señor también. Cuando Él nace, inmediatamente enfrenta la oposición de Herodes, que mandó a matar toda una ciudad para tratar de matarlo a Él también. Así pasa cuando un cristiano quiere hacer las cosas para el Señor, inmediatamente, o quiere glorificar al Señor, inmediatamente va a enfrentar oposición. El apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la
revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Entonces el enemigo siempre reacciona cuando ve que Dios levanta a alguien para su propósito. David no busca la batalla, pero la batalla lo viene a buscar a él. Siempre que crezcamos en obediencia y consagración, el enemigo se levanta para intimidar. Tener oposición no es señal de fracaso, no es señal de que no estamos teniendo fe, no es señal de que estamos haciendo mal las cosas. Tener oposición es lo normal. Lo que ocurre es que hay un falso evangelio que dice, no, a vos no te puede pasar nada, vos no tenés que tener oposición. No. La palabra de Dios dice que si al maestro lo mataron, a nosotros nos van a pasar por arriba. Si al Señor lo trataron así, ¿yo qué puedo esperar? Que no me traten así. Entonces una persona que está diciéndote Dios te va a bendecir, no tenés que tener oposición, está mintiendo. Es un emisario de Satanás. ¿Para qué? Para que no prepares tu mente, para que no ciñas tu entendimiento, para que venga y te mate sin resistencia. ¿Sí? Es un emisario del infierno para intentar tranquilizarte. Como en los días de Jeremías, paz, está todo bien, quédate tranquilo. Déjate matar, arrodillate, pon el cuello y deja que te mate tranquilo. No va a pasar nada. Va a ser un segundo, nada más. Eso es lo que está haciendo una persona que les dice a los cristianos que ustedes no van a enfrentar oposición. Sí van a enfrentar oposición. Sí van a enfrentar oposición. Entonces, este texto nos enseña que no tenés que hacer nada más que ser un cristiano verdadero para enfrentar oposición. El segundo punto, que va desde el versículo 19 al 21, nos enseña la dependencia y la dirección de Dios. Viene el versículo 19 conmigo. Dice, entonces consultó David diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Hace dos preguntas. Miren el versículo 19 de nuevo. David hace dos preguntas. Y quiero que piensen en este versículo. Vemos desde el versículo 19 al 21 se nos enseña que el cristiano frente a la oposición del mundo, el cristiano debe buscar la dependencia de Dios. Si sos un cristiano, tenés que buscar la dependencia de Dios. No importa que seas el mejor piloto del mundo, si no escuchás a la torre de control, te vas a estrolar. ¿Sí? Te vas a estrolar. El cristiano busca la dependencia de Dios. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Yo quiero que pensemos lo siguiente. Hay tres puntos que debemos pensar desde este punto. Y pensemos lógicamente. Necesito que usen su mente conmigo. La pregunta es, si vos sos el rey de Israel, si vos venís venciendo, se juntan todos los filisteos para atacarte, ¿no es lo más lógico que vos te prepares para atacarlo? ¿Qué tenés tanto que preguntar? No hay nada que preguntar. Es obvio lo que tenés que hacer. Es obvio lo que tenés que hacer. Si el Señor es tu Dios, ¿qué tanto tenés que preguntar? ¿Perder el tiempo? ¿Sí? La respuesta es que no, amados hermanos. Justamente esto demuestra la humildad y la dependencia de Dios. Lo primero que quiero que pensemos es cómo consultó. El texto, es decir, cómo dice, versículo 19, entonces consultó David a Jehová. ¿Cómo preguntó? ¿Cómo preguntó David a Jehová? Es decir, ¿cómo alguien le pregunta algo así a Dios? ¿Sí? ¿Cómo alguien le pregunta algo así a Dios? Bueno, él consultó a través de los medios de gracia que estaban disponibles en su tiempo. Él consultó a través de los medios de gracia que estaban disponibles en su tiempo. En este versículo no lo dice, pero 1 Samuel 30, del 7 al 8, 1 Samuel 30, del 7 al 8, nos indica que cuando David consultaba a Jehová, iba con el sacerdote Abiatar, y el sacerdote Abiatar traía el efod. ¿Está?
Entonces David iba con el sacerdote y consultaba, y por medio del efod, que era un instrumento sacerdotal de su tiempo, se consultaba la voluntad de Dios. Es decir, vemos los medios de gracia presentes. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la palabra de Dios y la comunión entre los santos. Esos son los medios de gracia disponibles en el tiempo de David. En nuestro tiempo, los medios de gracia siguen siendo la oración, la palabra de Dios y la comunión entre los santos. ¿Cómo una persona consulta la voluntad de Dios? Bueno, lo primero que tenés que hacer, lo primero y lo más inmediato es orar al Señor directamente, consultar su palabra y también pedir consejo. No un sacerdote, como en tiempo de David, sino a un pastor o ancianos de una iglesia o gente más sabia que te esté discipulando. En lugar de confiar en tu propia experiencia. Entonces, ¿cómo consultó? A través de los medios de gracia. La pregunta es, o la otra pregunta que queremos hacernos es, ¿por qué pregunta esto? Parece que es ilógico preguntar, porque los filisteos habían invadido, porque David era el rey y él tenía que defender. Pero David entiende que no todo lo que parece correcto humanamente está alineado con la voluntad de Dios. Este punto es muy importante. Este punto es muy importante. Entonces, ¿por qué David pregunta y no hace nada? Porque el cristiano nunca confía en las circunstancias, el cristiano nunca confía en su experiencia, el cristiano nunca confía en otra cosa que no sea buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se busca cada día, es el maná que se busca cada día. Nadie puede decir, no, yo ya sé suficiente del Señor, en esta situación no busco de Dios, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. No, no tenés ni idea de lo que tenés que hacer. No tenés ni idea de lo que tenés que hacer. Si tenés idea de lo que tenés que hacer, entonces lo que tenés que hacer es buscar del Señor. Eso es lo que tenés que hacer, y eso es lo que el cristiano hace. ¿Por qué pregunta? Bueno, porque Dios podría no mandarlo a pelear. Por ejemplo, en Éxodo 14, Dios no lo manda a Moisés a pelear contra el faraón, lo manda a que huya. Podría ser, no tenés que ir a pelear, tenés que huir. ¿Se entiende lo que digo? La fe se aplica no para pelear, se aplica para huir, por ejemplo. Entonces la voluntad de Dios siempre se consulta. Sos cristiano, estás enfrentando oposición, es lo normal. No es falta de fe, no tiene por qué ser por causa de tu desobediencia. Hay gente que a veces se confunde y dice, no, yo estoy enfrentando oposición. No, vos no estás enfrentando oposición. Vos lo que estás enfrentando es la disciplina del Señor por causa de tus pecados. Eso no es ninguna oposición. Es lo que te mereces por lo que estás haciendo. ¿Sí? Pero este no es el caso. Lo veremos más adelante con David. David también es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de una persona que es disciplinada por Dios. No estaba enfrentando oposición. Sí estaba enfrentando oposición, pero la del Señor. Y muchas veces nos ha pasado eso también a nosotros. Pero en este caso, él está enfrentando la oposición por el simple hecho de ocupar el lugar que Dios le mandó a ocupar. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Vamos a enfrentar oposición siempre que queramos ocupar el lugar que Dios nos manda a ocupar. Siempre va a pasar así, es lo normal, es lo más común del mundo. ¿Y qué hace un cristiano que enfrenta oposición? Espera en el Señor, buscando los medios de gracia, la voluntad de Dios, cual sea. Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué está preguntando David? Hace dos preguntas. Y es importante que pensemos en las dos preguntas. Lo primero que él pregunta es, ¿iré contra los filisteos? ¿Iré contra los filisteos? ¿Era la única opción que tenía David? ¿Era la única opción que tenía David? ¿Era ir contra los filisteos? No, él no era la única opción. Había muchas alternativas. Por ejemplo, David podría haber peleado sin consultar al Señor. Podría ir a la batalla sin preguntar absolutamente nada. Eso hubiera sido una alternativa. Otra alternativa hubiera sido tratar de negociar o pactar con los filisteos. Otra alternativa hubiera sido replegarse. Podría haber evitado enfrentamiento directo y podría haber intentado estar esperándolo dentro de Jerusalén. Esa era otra alternativa, ¿no? ¿Qué otra alternativa tenía? Bueno, la alternativa preferida de muchos cristianos, no hacer nada. Esa es la alternativa preferida de muchos cristianos, ¿sí? Algunos van a pelear sin preguntar. Otros tratan de negociar o pactar con el pecado. Otros cristianos a veces están replegados, están esperando en la trinchera a ver qué pasa, y otros no hacen absolutamente nada. ¿Sí? Hay gente que separa los problemas en dos.
Hay mucha gente que separa los problemas en dos. Están los problemas que no se pueden solucionar y los problemas que se resuelven solos. Entonces no hacen nada. Ven la vida de esa manera. Hay dos problemas, existen dos tipos de problemas, los que no se pueden solucionar y los que se resuelven solos. ¿Todo para qué? Para no hacer nada. Eso es un gravísimo error. Gravísimo error. El cristiano siempre tiene que hacer algo con la oposición. Si vos tenés un enemigo enfrente que te viene a querer matar espiritualmente hablando, lo peor que podés hacer es no hacer nada. Siempre tenés que, si Dios permite que llegues a la instancia de que estás siendo amenazado de alguna manera, es para que hagas algo. Y lo que tenés que hacer es buscar la voluntad de Dios humildemente. Bueno, ¿y cómo busco la voluntad de Dios? Bueno, miramos lo que hace David. David no pregunta cualquier cosa. Él pregunta, ¿iré contra los filisteos? Él está leyendo la providencia de lo que está pasando a la luz de las promesas que tiene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, le dijo a Moisés, le dijo a Josué, yo les voy a dar esa tierra. Y si en esta tierra hay una persona que no es de nuestra nación, adivinen qué es lo que tengo que hacer. Tengo que ir contra ellos. Es obvio. ¿Se entiende? Él está pensando, está leyendo la providencia de Dios a la luz de las promesas de Dios. Él no está orando de cualquier manera, de manera desesperada. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Hay gente que ora así, Señor, ¿qué hago? No. Mirá lo que está pasando a la luz de las promesas de los mandamientos del Señor. Y orá con dirección, direccionado. No pedís cualquier cosa. Señor, esto es lo que estoy enfrentando como creyente. Estas son tus promesas. ¿Cómo las aplico? Esa es la pregunta del cristiano. ¿Cómo aplico, Señor, tus promesas? Eso es lo que el cristiano quiere saber. Eso es lo que el cristiano quiere saber. ¿Sí? Y eso lo vemos en todos lados. Señor, tu palabra dice que yo no me tengo que quedar con lo que no es mío. Eso es lo que dice tus mandamientos. También tu palabra dice que es preferible, dice, teman más bien, no teman al que puede matar el cuerpo, teman más bien al que puede destruir el alma del cuerpo en el infierno. El Señor te está diciendo lo que no tenés que hacer, te está diciendo cuáles son las consecuencias si lo llegás a hacer, si le temés a los hombres. Entonces, tu oración es clara. Señor, yo sé que no tengo que atemorizarme, pero se me está pidiendo que haga algo que no está bien. Ayúdame, Señor, a hacer lo que tengo que hacer. Ayúdame, yo sé lo que no tengo que hacer. Sé a quién no tengo que temer. Ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? Bueno, el Señor te va a decir cómo lo haces. Pero ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Pero ¿cómo lo hago? Eso no es tu problema. El Señor te va a guiar en cómo. El cómo siempre el Señor lo da. Pero vos tenés que tener en claro es el qué. El qué. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenés que pedir? Sos el rey de Israel. Dios le prometió a Abraham, Moisés, Josué que les iba a dar esa tierra. Estás en posición de unir a todo el ejército para ir. ¿Por qué vas a orar? Para saber, Señor, ¿tengo que ir contra ellos? ¿Qué hago? Está pensando en estrategia militar. ¿Qué hago? Y el Señor, y después hace otra pregunta maravillosa. Maravillosa pregunta. Tiene muchísimo sentido la segunda pregunta. Y es una pregunta que demuestra la gran fe que tenía David. Es un desafío de fe esta segunda pregunta. Las personas piensan, bueno, se la pasan por arriba. Dice, ¿los entregarás en mi mano? ¿Los entregarás en mi mano? La pregunta es, si sos el rey de Israel, si venís venciendo, si ya derrotaste a los jebuseos, si se juntan todos los filisteos contra vos y Dios te manda, ¿no es obvio que los va a entregar en tu mano? ¿No es obvio que si Dios te manda a batallar, ¿sabes qué? No es obvio. ¿Sabes qué? Puede ser que Dios te mande a morir. Puede que Dios te diga, andá, pero ¿sabes qué? Vas a morir. Una persona en la historia a la que el Señor le dijo eso. Andá, pero vas a morir. Tu victoria no está en que los derrotes militarmente. Tu victoria está en que mueras y que venzas espiritualmente. ¿Sí? No es obvia la segunda pregunta que él está haciendo. Es la pregunta que la mayoría de gente no quiere hacer. A la mayoría de gente esta segunda pregunta no le gusta hacerla. Hebreos dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de estos prisiones y cárceles. Otros fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amados, cuando la respuesta de Dios es: Señor, ¿iré a batallarlos? Sí. Andá. ¿Los entregarás en mi mano? No. No los voy a entregar en tu mano. Vos vas a ser entregado en las manos de ellos. ¿Qué dice el cristiano? Amén, Señor. Amén, Señor. Para esta hora ha servido mi vida. Muchos hombres fieles el Señor les dijo: andá. Preguntaron: ¿los entregarás en mi mano? No, no los entregaré en tu mano. Y tenemos muchos hombres fieles que han dado su vida al Señor Jesucristo por medio de su testimonio. Recibieron el no y no se acobardaron. Sintieron gozo, alegría, y tenemos muchos hombres así. Tenemos muchos hombres así. Tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Policarpo de Esmirna, a Ignacio de Antioquía, Girolamo Savonarola, John Huss. Tenemos a muchos hombres que Dios les dijo: sí, andá. ¿Lo vas a entregar en mi mano? No. El profeta Isaías. Tenemos muchos hombres que fueron así. ¿Esto qué nos enseña? La oración y la búsqueda de dirección divina deben anteceder a toda acción. La victoria no proviene de ninguna estrategia humana, sino de depender del consejo de Dios, sea cual sea. El tercer punto que quisiera que podamos ver en el día de hoy es el versículo 22 al 25. Uno diría: bueno, ¿qué pasó? ¿Derrotó a los filisteos? Fue una derrota aplastante. Versículo 20, vino David a Baal-Peresim y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Peresim. Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Esto fue una victoria absolutamente aplastante. Es decir, cuando en el mundo antiguo hay un libro que se llama Los Caminos de la Seda, que justamente muestra cómo las rutas de la seda, que en realidad no solamente era de seda, era de todo tipo de productos, atravesaban justamente todo lo que era el Asia Central y se dirigían hacia Europa. Y junto con ese comercio iban leyendas, junto con ese comercio iban tradiciones e iban religiones. Y era muy común en las religiones orientales el animismo, es decir, la producción de ídolos, los cuales eran invocados en medio de las batallas. Y para que una persona suelte su ídolo en medio de la batalla, pasan dos cosas. Por un lado es que no tiene tiempo para huir, la victoria es tan aplastante que lo único que está queriendo resguardar es su vida. Y por otro lado genera desánimo en los impíos, entonces en otro caso también a veces los tiran porque no los han protegido. Entonces el hecho de que ellos hayan tirado los ídolos y que después viene David y los quema, es una tremenda victoria militar, moral y espiritual. Y esto es maravilloso, amados hermanos. Cuando un cristiano logra imponerse a la oposición, ¿sí?, es una gran victoria de parte del Señor. El Señor barre con todos sus enemigos y en todos los sentidos posibles, ¿sí? Es decir, el cristiano que prevalece de una manera poderosa delante del Señor. Por último, el tercer punto, desde el versículo 22 al versículo 25, vemos que los filisteos vuelven a atacar, se vuelven a reunir desde el versículo, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Es decir, van al mismo lugar. Miren el versículo 18, y vinieron los filisteos y se extendieron en el valle de Refaim. Es decir, los filisteos van a buscar de nuevo a los israelitas donde ya habían vencido los israelitas. Esto también es una lección muy importante, amados hermanos. Esto es una lección muy, muy importante. Y creo que es una gran muestra de la fe de David también. Porque generalmente en aquellos lugares en los que ya hemos vencido, tenemos una mayor incidencia de la confianza. Es decir, no, yo ya esto lo tengo sabido. ¿Sabes qué pasa? Yo ya sé de esto que vos me estabas hablando.
Yo ya sé, pero ¿sabes qué pasa? Yo ya sé lo que me está diciendo. Sí, bueno, lo sabés, pero cada prueba nueva requiere de una obediencia nueva, ¿no? Cada prueba nueva requiere de una obediencia nueva. Nadie puede decir, yo ya obedecí. Una vez hablé con un hombre, obviamente un falso cristiano que una de las personas más mentirosas que conocí en mi vida. Y cuando yo lo exhortaba diciéndole que no era cristiano, una de las cosas que me decía, obviamente, falso cristiano, ¿no? Me dice, vos no podés negar no podés negar la obra de Dios en mi vida. Me dice, ¿vos sabías que yo ya vencí la inmoralidad sexual? Yo lo miro y le digo, mira, que vos digas eso, en realidad lo único que hace es reforzar que sos más malvado de lo que yo pensaba. Sos mucho más malvado y mentiroso de lo que yo ya pensaba. Sí, ese es un comentario digno de una secta, digamos, ¿no? Comentario digno de una secta. O sea, es una persona muchísimo más mentirosa y peligrosa de lo que creía hasta ese momento, ¿sí? Entonces, una persona que es un verdadero cristiano, el cristiano nunca dice, yo ya vencí, ¿sabes qué? Yo ya vencí este pecado. Yo ya, como diciendo, vencí un gran pecado, digamos, ¿no? Vencí un gran pecado. Pero imagínense, entonces, no debemos pensar que el hecho de que una vez nos hayamos impuesto, que hayamos vencido, librado de la tentación, que hayamos derrotado a nuestros enemigos, lo vamos a volver a hacer. No debemos confiarnos de esa manera. Vemos ahí que David vuelve a consultar, versículo 23, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. ¿Qué es la balsamera? La balsamera es un árbol de bálsamo, ¿sí? Es un árbol que se utiliza para hacer perfume. Y es maravilloso el versículo 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Lo manda de nuevo, pero no lo manda a pelear. Le dice, cuando escuches que en las copas de las balsameras marche como un ejército, ahí entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento filisteo. Hay muchos comentaristas que, le voy a leer a Juan Calvino, dice, una razón por la que Dios le ordenó a David ir tras sus enemigos y no atacarlos directamente, porque nuestra fe debe probarse de diversas maneras. Presten atención a esto. ¿Por qué tenemos un segundo episodio, de confrontación filistea? Bueno, dice, hubo una razón por la que Dios le ordenó a David ir tras sus enemigos y no atacarlos directamente, porque nuestra fe debe probarse de diversas maneras, y si David siempre hubiera vencido a sus enemigos de una sola manera, no habría sido tan consciente de la ayuda de Dios. David tuvo otro beneficio al reconocer que Dios podía castigar a sus enemigos tanto por la espalda como por el frente. Podía castigarlos de una manera ahora y de otra manera después, sorprendiéndolos así astutamente. Cuando un medio falla, Dios tiene más de 1 millón más en su mano para ofrecernos. Esto es lo que David reconoció. De igual manera, reconozcamos cuidadosamente que cuando Dios usa métodos diferentes que no entendemos con nuestra propia mente, debemos humillarnos y adorar su sabiduría. Cuando Él se esconde de nosotros y no podemos ver la razón por la que actúa como lo hace, debemos entregarle todo y aceptar como bueno todo lo que Él declara cierto en su voluntad. Así es como la necedad de Dios vence la sabiduría del mundo. Cuando no podemos entender por qué Dios hace algo, mostramos arrogancia al pretender ser sus jueces y condenarlo con valentía. Los hombres han intentado todo tipo de artimañas para contradecir a Dios, pero solo quedan confundidos. Pues bien, ese es el punto. Dios cuida de su pueblo de maneras tan extrañas que no podemos entender por qué usa diversos enfoques. Pero cuando el camino de Dios nos parezca insensato, aprendemos a recibir con profunda sobriedad y reverencia lo que sabemos que proviene de Él. Dios no siempre obra de la misma manera, por lo cual nosotros necesitamos tener una dependencia nueva en cada batalla. La verdadera fe no es entonces repetir un método en particular, sino obedecer la voz viva de Dios en cada situación. Cada batalla nueva requiere una obediencia nueva,
¿Sí? Job prevaleció una vez, sí, pero en la segunda vez no prevaleció. ¿Sí? Entonces debemos pensar en eso. Cada batalla o posición nueva requiere una obediencia nueva. Finalizamos nuestro mensaje recordando que no debemos sorprendernos de ninguna oposición que debamos enfrentar. Es lo normal. Cada vez que Dios haga algo en nuestra vida, Satanás intentará destruirlo. El mundo intentará cambiarlo. Nuestra carne intentará confundirnos. No debemos sorprendernos de la oposición. También entendemos que debemos consultar siempre antes de actuar al Señor. La oración no es el último recurso. No es el último recurso que un cristiano debe tener. Sí, no es que, bueno, oro después de que han pasado muchas cosas. No, tenés que orar antes de que ocurran. Tenés que orar antes de que ocurran. Tenés que orar antes de ir a la batalla. Y lo último que vemos es que Dios quiere pelear por nosotros. Él obra de manera sobrenatural. Ese ruido que se escuchó arriba de la balsamera es sobrenatural. ¿Sí? Algunos teólogos dicen que era la marcha del ejército de Dios, ¿sí? Caminando sobre las balsameras, y que era un estruendo sobrenatural. Entonces, no basta con ser rey, no basta con tener muchos hijos, con haber prosperado mucho, no basta con estar al frente de una gran nación y haber visto mucho la providencia de Dios en el pasado, ¿sí? Cada obediencia nueva cada prueba nueva requiere una obediencia nueva, ¿sí? Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre en este día. Te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta historia reconocemos que tú estás al cuidado de tu pueblo, que tú permites todas estas situaciones a veces de oposición tan increíbles, no para que nos desalentemos, no para que nos acobardemos, sino para que confiemos más en tu gracia. Y cada oposición es una oportunidad de conocerte más. Cada nueva oposición es una oportunidad de depender más de ti, Señor. Cada nueva oposición es una oportunidad más para humillarnos y reconocer en mayor medida cuánto te necesitamos, Señor. Te damos toda la gloria solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.